por último la segunda parte de la presentación, pero van a tener la presentación y bueno, de aquí en adelante voy a mandar el link de la grabación. Disculpa, me disculpa ahí por mí. Bueno, pueden entrar de nuevo al Menti si es que se salieron o si están ahí. Voy a poner, vale, si puedes poner de nuevo las coordenadas, aunque están arriba en la pantalla también, entrar a menti.com y poner ese código. Y sobre las creencias, entonces, los docentes piensan que el trabajo con las familias es una carga adicional a una larga lista de responsabilidades. Los docentes piensan que las familias no siguen sus indicaciones para apoyar a los hijos. Los docentes piensan que las familias son cada vez más respetuosas de su autoridad. Vamos a ver la respuesta correcta. Ahí mientras, igual pueden seguir contestando. Bueno, aquí de 6, 5 la tuvieron correcta. La verdad es que estas creencias son las que se han ido midiendo, como decían las investigaciones, y efectivamente es así. Y con respecto a la que es falsa, en el fondo, la verdad es que la creencia hoy día, y esto yo lo he visto en las comunidades con las que hemos trabajado, es que efectivamente los docentes cada vez piensan que se les falta más el respeto tanto de parte de las familias que de los estudiantes, y que las familias, por supuesto, siempre están del lado de los estudiantes y contribuyen a que los estudiantes sean más irrespetuosos. Otras preguntas. Los docentes creen que muchas familias no pueden ayudar a sus hijos por falta de educación. Los docentes no juzgan a las familias cuando sus estudiantes tienen mala conducta o no cumplen sus responsabilidades. Y los docentes creen que algunas familias incentivan a sus hijos a ser irrespetuosos. Parece que esa la dije antes, parece. Pero bueno. Cuando hablamos de docentes también podemos incluir a los asistentes de la educación que se relacionan con las familias también. Bueno, en contextos de mayor vulnerabilidad, esta creencia es muy generalizada, que los docentes creen que en realidad las familias no pueden ayudar a los hijos por falta de educación. Porque hay un foco más en lo académico en especial. Pero hay formas en que las familias sí pueden ayudar a sus estudiantes, a sus hijos e hijas, aun cuando tengan bajos niveles de educación. Si trabajamos con ellos, las expectativas que tengan, si ellos logran entender la importancia del aprendizaje, de la educación para el futuro de sus hijos. Porque la creencia fundamental es esa, que las familias, creer, en primer lugar, que la mayoría de las familias quiere lo mejor para sus hijos e hijas. Y que la mayoría de las familias tiene algo que aportar al desarrollo de sus hijos e hijas, que pueden hacerlo. Y por último, tengo algunas otras creencias también que tienen las familias. Todas las familias se sienten bienvenidas y cómodas en la escuela. Las malas experiencias escolares en la infancia influyen en la colaboración de las familias. Bueno, eso se los comenté antes. Y todos los adultos se sienten competentes para apoyar a sus hijos en la escuela. Siento que también comentamos ese factor. Se habla de que los adultos hemos construido en nuestra mente, por así decir, un rol parental. ¿Qué significa ser papá o mamá? A través de nuestra historia, nuestra experiencia o conocimientos que tengamos. Y ese rol no es siempre el mismo para todos. Y ese rol no necesariamente coincide con el rol parental que la escuela espera.
la mayoría de las familias sienten que sus opiniones e ideas son consideradas en la escuela. Muchas familias piensan que la escuela solo se comunica con ellas para darles malas noticias. Y muchas familias creen que es difícil comunicarse con los profesores de sus hijos e hijas. Bueno, estas creencias, efectivamente, la mayoría de las familias no perciben que sus opiniones e ideas son consideradas en la escuela. Y efectivamente que aquí hubo consenso total, ¿no es cierto? Que está esa idea de que cuando te llaman del colegio, uno como que siempre tiene un poco de miedo, porque va a recibir malas noticias. Hay un tema con la retroalimentación que reciben. Nosotros, como fundación, tenemos una medición socioemocional, el barómetro socioemocional de las familias. Tenemos el barómetro de los estudiantes, de las familias, de los docentes y asistentes de la educación. Y en lo que va del año, hemos hecho este barómetro en varias comunidades escolares. Tenemos 1.535 respuestas de padres, madres, apoderados. No es sorprendente que el 70% de las respuestas viene de mujeres, probablemente las madres o abuelas. Y de los resultados que hemos visto, o sea, para que sepan cosas que se están dando en Chile, son diferentes comunidades escolares. No tenemos colegios privados, son solo colegios particulares subvencionados y colegios municipales. La percepción del clima escolar es de un nivel medio. No es muy bajo, pero tampoco es el óptimo, ya que reflejaría una adecuada colaboración familia-escuela. Y lo que mejor se evalúa es el trato respetuoso que reciben de parte de los equipos escolares, la identificación con el proyecto educativo y que van a ser tratados con justicia. ¿Ya? Esos son los tres aspectos mejor evaluados. Y las cosas peores evaluadas es la conexión con los profesores, qué tan conectados se sienten con los profesores de sus hijos, la retroalimentación que reciben, si es completa en el sentido, si es suficiente y si es completa, en el sentido que se enfoca en los aspectos positivos y los aspectos negativos o a corregir o a mejorar que tienen sus hijos. La conexión con otras familias es de los más bajos. Y la participación en actividades escolares, o sea, ellos reconocen que participan poco en las actividades escolares. No sé si alguien quisiera comentar algo, preguntar, podemos hacer un espacio que nos cuenten. ¿No? Bueno, pueden levantar la mano, ahí la Vale me puede avisar si es que yo no me doy cuenta. Y bueno, llegamos al cómo, ¿ya? Quizás es como lo más esperado por lo que vi de los cuestionarios de inscripción, ¿no es cierto?, de las expectativas que ustedes tenían. Bueno, entonces, ¿cómo se hace o qué hacen las escuelas que son efectivas en favorecer la colaboración familia-escuela? Destaqué 4 elementos, ¿ya? Uno es construir una confianza mutua que está relacionado con este tema de las creencias que dije antes. Si no creemos en la capacidad de la familia, si no tenemos altas expectativas sobre la familia, entonces estamos promoviendo aún más el sentido de incompetencia de las propias familias. Entonces tenemos que creer en ellas, así como también hay que tener altas expectativas sobre los estudiantes. Y esa confianza mutua se tiene que demostrar en que se valora los conocimientos y los comportamientos que tienen las familias en su casa y que queremos aprender de esas experiencias. ¿Ya? No solamente esperar que las familias hagan lo que la escuela les dice, sino que ellas también pueden aportar muchas cosas, como forman hábitos en algunos casos,
o qué experiencias culturales tienen en sus familias, tradiciones, cómo establecen sus relaciones de apego, de cariño con sus hijos, qué cosas les gustan a sus niños, cuáles son los intereses. Podemos aprender mucho de los estudiantes a través de las familias. Luego está el compartir el liderazgo y la responsabilidad, este tema de hacerlos partícipes de la construcción del proyecto educativo, de la toma de decisiones, en especial aquellas que les afectan, y de valorar esa participación. Y como dije antes, este es un espacio a veces complicado porque existe como el temor a que los padres se tomen el colegio, por así decir, pero cuando se hace de una manera adecuada, también puede haber mucha ganancia porque los padres se van a comprometer mucho más. O sea, si tienen responsabilidad en la toma de decisiones, obviamente que se comprometen más con esas mismas decisiones. Acá hay temas de cuánto entienden los padres del proyecto educativo, cómo se involucran con los protocolos, por ejemplo, de convivencia. He notado muchas veces que nos dicen últimamente que los papás están súper reactivos frente al tema del bullying, la convivencia escolar, y que cuando hay problemas o situaciones, no entienden el actuar del colegio, que está siguiendo ciertos protocolos, o que quiere ejercer una disciplina más formativa, y piden sanciones para los culpables, etc. Y claro, porque a lo mejor no entienden cómo es la disciplina en la escuela, cuál es el sentido, que esos protocolos de disciplina más formativa o más restaurativa también aplican a sus hijos. Y hay otro tema que quizás tiene que ver con el sentido de comunidad al interior de las comunidades escolares entre las familias, que vimos que era muy bajo en nuestras encuestas, y es que cuando las familias se conocen más, miran a los hijos e hijas de los otros de manera distinta. Son nuestros niños, son nuestros estudiantes. Ya no es un estudiante que hizo no sé qué problema en la sala de clase o que le pegó a mi hijo, sino que, es el hijo de la Juanita, con la que estuve en la reunión la semana pasada y estuvimos conversando y nos conocimos, tuvimos espacio para saber quién era. También el conocer a los equipos, a las personas que trabajan en la comunidad escolar como personas. O sea, si el profesor se va a presentar frente al curso o la profesora, tiene que partir presentándose quién es. Soy tal, tengo tanta familia, vivo solo, vivo con mis hijos, em, em, me gustan tales cosas y favorecer esos encuentros más personales para generar ese sentido de comunidad. De acercamiento, o sea, mostrar que es una persona, un ser humano igual que yo como papá o mamá, que es un papá, es una mamá muchas veces, que tiene también las mismas dificultades que yo. Luego está la comunicación de doble vía, que significa que hay una comunicación, o sea, que hay canales claros de los padres y apoderados de cómo comunicarse con la escuela, para las cosas buenas y las cosas malas, ¿ya? Y que no es solo que reciban información del colegio, de la escuela, y que sea eficaz para todas las familias. Eso es muy importante. Como dije antes, a veces las escuelas son limitadas en su forma de comunicar. Y aquí sí hay que hacer un esfuerzo para atender a todos los tipos de familia. ¿Cómo voy a saber si la comunicación es eficaz? Bueno, la única manera que tengo es evaluándola con los mismos padres y apoderados. ¿Cómo te favorece a ti que comunique? ¿Cuál es la mejor vía? Y a veces son cosas sencillas, no es algo tan complicado. No se trata de contratar a asesores comunicacionales necesariamente, sino que por cuáles vías, no sé, por ejemplo, bueno, personalmente me pasa que en el colegio mis hijos, por ejemplo, mandan toda la semana, que igual es bueno porque uno ya sabe que todas las semanas llega ese correo tal día, pero ponen toda la información de todo el colegio en ese correo. Entonces a veces, como que encontrar la del curso de mi hijo es difícil, por ejemplo,
poniendo un ejemplo general, pero a veces pasan esas cosas. No todos los... ¿Cuál es la jerga o la forma en que se habla? A veces se habla de un modo que los padres no entienden de ciertos... Estamos aplicando el programa PAES. ¿Qué significa eso? Nunca les hemos explicado qué significa. O lo dijimos alguna vez en una reunión, pero no necesariamente lo va a recordar, por ejemplo. Cosas de ese tipo. También en el tema de la comunicación se ha visto que la comunicación tiene que ser, cuando es del hijo en particular, o de la hija en particular, tiene que ser muy precisa. Por ejemplo, tienes que apoyar a tu hijo en la lectura. Pero eso es demasiado general. Yo tengo que entregarle información, papá a la mamá, de, mira, el objetivo de lectura de este año es que lea tanto, que lea a tal velocidad, que aprenda tantas palabras. Y para los padres y madres o las familias que lo necesitan, también darles información de cómo lo pueden hacer y entender ese contexto. Por ejemplo, pucha, pero es que yo no puedo, en verdad no tengo el tiempo para leerle todos los días. Bueno, ¿cuánto podés leer? ¿Una vez a la semana? Ya, una vez a la semana. También trabajar con las familias o esperar de las familias un proceso escalonado de crecimiento o de mejora. Porque si les ponemos demasiados objetivos y objetivos muy altos, no van a saber cómo llegar a lograr ese objetivo. Y eso nuevamente favorece ese sentido de incompetencia. Y el apoyo a la eficacia parental, nuevamente para todas las familias. Muchas comunidades buscan hacer talleres para padres, charlas para padres, mucha formación presencial para los padres. Sabemos, vimos la restricción de tiempo, de cuidado a los hijos, etcétera, que no es tan fácil para los padres asistir a la escuela a las actividades. Y quiero decir que además, la asistencia a actividades escolares de capacitación o actividades recreativas, etcétera, tiene un efecto importante, pero tiene mucho más efecto los comportamientos que suceden en el hogar, más que el padre asista o no asista. Entonces, esta información que le podemos, o formación, como quieran verlo, que podemos entregar a los padres, a las familias para apoyarle, puede ser también en distintos formatos para llegar a todas las familias, no solo a las que asisten, y que normalmente son las que siempre asisten, son las que menos ayuda necesitan, son las más involucradas. Entonces, no estamos llegando al público objetivo que más apoyo necesita para poder colaborar. No sé, hay colegios que he escuchado que hacen cápsulas de videos, por ejemplo, muy cortitas con ciertos temas, o en las reuniones de apoderados aprovechan de reflexionar sobre algún tema o conversar sobre algún tema, o en las entrevistas individuales se les entrega algún material, unos tips, cosas sencillas, por supuesto, pero que puedan ir contribuyendo a la mejora de su eficacia parental. Ahora, estos son 4 cosas como muy generales, ¿no es cierto? Yo he dado algunas ideas y todo, pero me gustaría que ahora ustedes dijeran qué acciones, ya cosas más específicas, a ver qué se nos ocurre que podríamos hacer para favorecer la colaboración familia-escuela. Quizás hay cosas que ustedes ya hacen y que les han resultado, sería genial que las compartieran. Pero para poder ver cómo integramos a este aprendizaje, porque esto se puede hacer de muchas maneras, no hay una sola vía, no hay una sola cosa que funcione. Estos 4 elementos son importantes. Quizás me faltó destacar en esos 4 elementos el tema de la generación de redes intrafamilia. Podríamos meterlo en el concepto de generar confianza también entre las familias, que genera mayor sentido de pertenencia. Entonces, si se animan a escribir acciones, ideas que ustedes creen podrían contribuir a superar estas barreras,
a promover estos elementos que son que ayudan a entender que la colaboración de la familia es algo mucho más amplio que solamente ir a las reuniones y hacer lo que la escuela dice. Acá está diciendo Catalina, en educación parvularia se invita a la familia a participar en actividades de aula. Sí. Exactamente, esa es la idea, ¿no es cierto? Ir generando este protagonismo en los padres, ya que se sientan ellos responsables y a la vez se puedan comprometer. Entonces, tanto los profesores, los docentes, como también las familias. Son algunas ideas que tengo, y también empoderar a los padres, así como también a los profesores. Es urgente, necesario en este momento ya, que los padres se sientan con las herramientas, porque a veces nos sienten que no pueden ayudar mucho a sus hijos porque no se están empoderando y que ellos de alguna manera van a poder hacerlo, de manera, como decías tú claramente, Alejandra, de manera creativa, buscando alternativas, ¿no es cierto? Buscando formas nuevas. Sí, totalmente. Esto de hacer participar a los padres en actividades escolares, aquí también, o sea, a veces hay muy pocas posibilidades de participar. Bueno, se ha visto que el involucramiento parental va disminuyendo a lo largo de la vida escolar. Eso es verdad, y los padres tienden a participar mucho más en las actividades de la educación preescolar y luego en los primeros años de básica. Pero es muy interesante experiencias, por ejemplo, en que invitan a las familias a participar no solo en clases o demostraciones de clases o cosas de ese tipo, sino también, por ejemplo, he escuchado en unos colegios donde se invita a los papás a ir a los recreos y ayudar en los recreos. ¿Cuántas veces las escuelas dicen no tenemos suficientes adultos para estar en los recreos? Bueno, algunos papás se ofrecen voluntariamente, o mamás, para ir a apoyar a la supervisión de los recreos o hacer recreos entretenidos, por ejemplo. Otras iniciativas de familias que se hacen cargo de la ropa perdida y hacen un ropero escolar, y es una cosa que es muy valorada dentro de la comunidad. Y se genera también esta interacción entre papás de trabajar en equipo juntos, etc. El centro que dice Catalina también continúa, dice, se generan instancias de encuentros familiares, por ejemplo, corridas, caminatas, trekking, que van con el sello de la escuela. Esas son cosas que van promoviendo, ¿no es cierto?, los vínculos. Entonces, también se puede buscar como líderes, padres líderes, ¿ya?, que formen estas redes de apoyo, ¿ya? Que eso va a mover, va a provocar un movimiento grande. De eso se trata, de ir transformando, ¿no es cierto?, este sistema educacional que está ahora tan, digamos, complicado, ¿no? Esto de escuchar a la familia, esto es fundamental, ¿no es cierto? Escuchar qué tienen que decir, qué tienen que aportar, qué pueden aportar. Y a veces estas como reacciones agresivas o violentas o conflictivas, muchas veces se solucionan con solo escuchar, o sea, que la persona sienta que realmente no tiene que hacer una pataleta para sentirse escuchado o escuchada. Y aquí también creo que hay un tema que también lo muestra las investigaciones. Las escuelas que logran esta colaboración también capacitan muy bien a las personas que se relacionan con la familia, a los profesores jefes, a los asistentes de la educación, para justamente poder escuchar a la familia, tomar su perspectiva y no tener esta relación tan jerárquica o vertical hacia las familias. Porque no necesariamente están preparados o preparadas, estamos preparados o preparadas las escuelas para eso. Acá ponen conversatorios de padres en temas de interés. De hecho, el otro día un colegio me comentó que había implementado una práctica muy buena, y era que empezaron a hacer reuniones de apoderados con dinámicas muy distintas. O sea, la información esencial, básica, muy breve, porque la información se la estaban enviando por otros lados, y las reuniones de apoderados hicieron dinámicas para que se conocieran entre apoderados, para algunos juegos o dinámicas de, no sé, que cada persona presentaba a su hijo con alguna cualidad positiva, o contaba qué es lo que hacía en su trabajo, etc.
Y estaban un poco temerosos y temerosas los encargados de convivencia escolar de este colegio porque justamente habían tenido varias problemáticas con familias que no estaban muy contentas. Y, y pensaron que a lo mejor se podía generar como un ambiente de mucha crítica al colegio y que no le iban a saber manejar, etc. Pero la verdad es que fue un éxito total. Las reuniones resultaron súper bien, los profesores quedaron muy contentos, las familias quedaron contentas. Y quizás ahí se me ocurre la idea un poco lo que yo les decía de este colegio. Estas prácticas o estas acciones tienen que ser muy consistentes en el tiempo. No puede ser que vamos a hacer una gran jornada para que vengan los papás y participen una vez, ¿ya? Por eso vale la pena mejor pensar en acciones más pequeñas, pero que tengamos la capacidad de hacerlas consistentes en el tiempo y extensivas en toda la comunidad escolar. ¿Ya? A veces algo tan sencillo como cambiar cómo saludamos a las familias cuando entran a la escuela. Partamos por ahí. Eso ya puede generar un impacto si es que es consistente y extenso en todos los lugares, todas las personas, y se hace un trabajo a nivel de los funcionarios de la escuela para solo enfocarse en eso. Cuando vemos que eso ya está instalado, vamos por algo más, en el fondo, por otro objetivo. Yo recomiendo mucho esa forma de planificar la convivencia escolar, porque si no a veces tenemos demasiados focos, demasiados objetivos, y distintas personas priorizan los objetivos de distinta manera. Entonces no se genera el efecto de potenciar lo que queremos potenciar finalmente. No sé si quieren comentar algo. Tenemos algunos minutillos, pocos, nos quedan 7 minutos. Ay. ¿Quieren comentar o preguntar? Están muy silenciosos, Ale. Están muy ¿Ah? silenciosos, sí. Sí. No sé qué me pasa que no veo aquí. Carlos Castillo tiene la mano levantada. Aquí Carlos, levanta la mano. cuéntanos. Bueno, primero les pido disculpas porque no pude conectarme antes, pero nosotros acá en la escuela estamos enfocándonos en las redes sociales. Entonces, en vista de que los apoderados las manejan muy bien, pensamos de que una forma de acercarnos a la comunidad es ir informando mediante las redes sociales algunas de las actividades que está realizando el establecimiento. Entonces, tenemos una persona especialmente encargada de esa área. Y por supuesto lo supervisa convivencia escolar. Súper. Súper interesante y de todas maneras, o sea, cuando uno habla de comunicación a todas las familias, las redes sociales son excelente medio, súper bueno, súper bueno. Me imagino que les está yendo bien con eso, están llegando a más y más familias. Sí, bueno, en realidad recién lo estamos implementando. Ya. Entonces, yo creo que con el tiempo ahí vamos a poder compartir experiencias. Sí. Y súper importante, eso que acabas de decir del tiempo, es también, si uno va a implementar acciones, no podemos esperar resultados inmediatos, ¿ya? A veces se hace una acción, no resultó, se deshace. O nos quedamos muchas veces con impresiones, con anécdotas que nos hacen creer que esa es la realidad completa. Entonces, otra recomendación es medir, ¿ya? Hay que evaluar y tener datos válidos
evidencia que nos diga que en realidad eso es así, ¿ya? Porque vienen 4 papás a alegar por una actividad y uno dice, ay, a los papás no les gustó la actividad. Y en realidad fueron 4 papás, no sabemos todos los otros que pensaron. Y a veces nos quedamos mucho con las impresiones. Para la mejora escolar sabemos que hay que usar datos de calidad. No significa hacer tremendas investigaciones, pero sí uno puede estar midiendo regularmente las percepciones de la familia con respecto a la comunidad. Cecilia, tú querías comentar algo. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Trabajo en una escuela de lenguaje acá en Concepción. Y la verdad es que escuchando, ¿cierto?, lo que tú nos propones en relación a esto, sin duda nos hace pensar que el tema de la familia es algo que constantemente nos preocupa, porque independiente del nivel, ¿cierto?, porque uno pensaría que con niños más pequeños que presentan una necesidad educativa especial, ¿cierto?, los papás estarían más participativos y comprometidos. Sin embargo, tampoco es tan real, tan así. Tenemos, ¿cierto?, una alta tasa de padres que no participan y no se comprometen, y por supuesto influye mucho en los avances de nuestros niños. ¿Ya? Además que creo que es importante también el tener claro que si bien es cierto esto se da antes de pandemia y de estallido social, esto ya venía, creo que esto ahora se ha acrecentado, y por más que uno intente buscar, porque para nosotros es súper importante que ellos participen y buscamos la forma. Vamos variando, tratamos de ir cambiando, ¿cierto? Pero como tú decías, no de una reunión a otra, sino que esperando ciertos tiempos, buscar los tópicos de las reuniones que sean entretenidas, el cómo se hacen, ya el cómo se entrega la información, ¿cierto? Atender a la diversidad de familias que tenemos, porque eso también es importante entender. Nosotros, y creo que en todas las unidades educativas sucede así, o sea, nosotros no podemos pensar en un estándar único, ¿cierto? Tenemos familias muy diversas, y ahora con el tema, ¿cierto?, de la inmigración también es otro factor que se suma, ya, porque es un tema cultural también, en cuanto valoramos la educación, y eso es fundamental, que nosotros en eso trabajamos bastante, en valorar la educación, ¿cierto?, en relación a las expectativas que ellos tienen, que esto no es solo una obligación, sino que esto va a tener una repercusión importante en el ahora y en el después para cada uno de nuestros niños. Creo que en el fondo nosotros tratamos de sensibilizar ya el tema de lo importante que es asistir a las escuelas. Eso, gracias. Gracias, Cecilia, gracias. Sí, yo creo que la principal invitación que haría es, como dijo alguien ahí, me pareció fantástico esto de escuchar a las familias, dejar de tener un discurso como un poco correctivo, y favorecer el sentido de competencia, como dice Cecilia, de los padres. Como dijiste tú, me tocó visitar hace unos días una escuela en Calama, por ejemplo, que el 70% de sus estudiantes es extranjero, el 70%, y principalmente de Bolivia. Entonces, ¿cómo rescatamos lo que ofrece las tradiciones culturales, por ejemplo, de esas familias? ¿Cómo las incorporamos? También decían que tenían mucho recambio porque van, vienen, entran muchos niños nuevos y salen, se van y se vienen mucho. Entonces, si tengo esa problemática, realidad en mi escuela, bueno, ¿cómo estoy incorporando a esos papás, mamás nuevas que están entrando? ¿Cómo tengo un sistema para darle un acompañamiento para que se enteren del proyecto educativo, etcétera? Así que bueno, felicitaciones por todos los que están comentando ahí esas cosas que hacen. Sigan adelante, esperar resultados, pero también ir evaluando, evalúen, midan si es que están teniendo resultados. No se queden con las impresiones, ya vimos como el impacto que tienen las barreras de creencias que ponemos, tanto las familias hacia la escuela como la escuela hacia las familias, que son importantes trabajar. Nosotros como fundación, les voy a contar muy brevemente,
tenemos 3 acciones principales que ayudamos a las comunidades escolares para favorecer la colaboración familia-escuela. Uno es unas jornadas o una metodología que se llama indagación apreciativa, que busca facilitar la construcción o la resignificación de la visión, los valores, los objetivos, el proyecto educativo escolar de manera colaborativa entre todos los estamentos de la comunidad escolar, ¿ya? Incluyendo a los apoderados. Y es una manera muy linda porque además, como dice el nombre, es apreciativo, trabaja desde las fortalezas, desde lo que queremos construir y los recursos que tenemos. Y es una manera específica de contribuir a darle más liderazgo y responsabilidad a la familia en la construcción o en la mejora de la comunidad escolar. Luego, bueno, les conté, tenemos el barómetro socioemocional para medir las percepciones de la familia, los indicadores de bienestar en ellos y en ellas, y sus competencias socioemocionales, sus competencias parentales, para también tener un diagnóstico de cuánto ayuda necesitan, qué grupos necesitan ayuda. Y puedo focalizar mucho mejor la comunicación cuando entiendo a los distintos grupos de familias que están en la comunidad. Y bueno, también hacemos capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias de los equipos escolares para comunicarse con las familias de manera más efectiva y fortalecer esa confianza que dijimos que era tan importante. Y por último, antes de despedirnos, los invitamos a que visiten nuestra página, que nos sigan en Instagram o en LinkedIn, para los que tengan, ahí estamos de repente, o sea, siempre estamos publicando contenidos y cosas. Y contarles que les voy a enviar la grabación un poco cortada. Voy a hacer el intento de grabar la primera parte. Voy a hacer el intento de grabar todo junto. A lo mejor voy a hacer un video con la presentación. Les voy a mandar esta presentación también. Y les voy a dar un regalito extra. Les voy a mandar una pauta que tenemos desarrollada para hacer un ejercicio de cómo entendemos la visión escolar, ¿ya? Es una pauta que viene súper didáctica para poner en práctica con las familias. Cómo se puede llegar a que todos entiendan la visión escolar. Y eso también se puede hacer con otros instrumentos, ya cómo entendemos la disciplina. Se pueden hacer estos ejercicios que vienen pauteados, guiados como el paso a paso, para comprender las perspectivas de las familias respecto de nuestras normas, los objetivos, la visión, el proyecto educativo, lo que ustedes quieran. No sé si alguien quiere comentar algo más, y si no, ya son la 1:04. Más o menos 1 hora de conversación. Están calladitos, eso sí, hoy día. Pero Cansados. cansados, sí, es día viernes, que tengan un gran Viernes. fin de semana. Término de jornada. Así es, Ya. día viernes, toda la Día razón. viernes. El cuerpo lo Si sabe. si alguien tiene 2 minutos o 1 minuto más para contestar esta evaluación, se los agradecería mucho, súper importante para nosotros. Bueno, Conocer yo tu opinión para ir me conecté mejorando. un ratito nomás, pero agradezco mucho las ideas que se Sí. presentaron, igual son prácticas, y también las explicaciones fueron sencillas y claras. Así que Muchas gracias. muchas gracias. Sí, Muchas igual gracias. quiero agradecer porque son tips que de repente se necesitan, cosas como muy puntuales para tener esta buena relación familia-escuela. Así que Totalmente. gracias. Y sobre todo el material. Pero realmente yo hoy día, debo decir, aparte de estar un poquito resfriada, enferma, estoy Estás cansada. Entonces Ay, por eso sí. que preferí apagar la cámara y escuchar atentamente. Buenísimo. Muchas Gracias. gracias por compartir ese estado de ánimo, porque yo creo que es bien común. Sí. Todos nos sentimos un poco identificados con eso. Sobre todo ustedes, que están teniendo una labor bastante ardua, sabemos Sí. eso. Así que también se agradece que hayan podido conectarse. Y bueno, estén atentos porque ya en un mes o un par de meses más vamos a hacer algún otro encuentro por ahí. Ah, súper.
Ya, pues que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana y Eso, muy espero buen que nos fin de encontremos en semana. alguna otra ocasión por ahí. Que Igual. estén muy bien, Buen ¿ah? fin de semana Cuídense. a todos. Chao, chao. Chao, un Chao, abrazo. Gracias, chao. A ustedes, que estén muy bien.